Buenos días, pues bienvenidos a la tercera sesión sobre nuestro curso de Fundamentos de Investigación para Ciencias Sociales. Para comenzar esta tercera sesión, voy a comentar brevemente los contenidos que vamos a discutir. Cabe mencionar que el día de hoy vamos a comenzar el segundo bloque de actividades del curso taller. En el primer bloque nos tomó 2 sesiones y nos concentramos en discutir algunos elementos de los fundamentos de investigación. La idea es aportar algunos elementos para comprender mejor cuál es el sentido de la función de investigación. En este segundo bloque, que está planteado para que lo desarrollemos en una sesión y media, vamos a hablar ahora de la construcción del objeto de investigación, que sería el primer paso del proceso de investigación o del modelo de investigación en lo general. Entonces, en este segundo bloque de actividades tenemos 3 puntos que vamos a tocar. El primero sería algunos elementos sobre la construcción del objeto de investigación como tal. En segundo lugar, vamos a hablar sobre los objetivos y las hipótesis. En estos días les pedí trabajar en el desarrollo de los objetivos y de las hipótesis para su propuesta de investigación. Vamos a tratar de revisar alguno o 2 de los trabajos que han enviado y vamos a hacer algunas observaciones. Y por último, les voy a darle el ingreso a una persona más. Y les comentaba que por último vamos a comentar la actividad con la que vamos a terminar este taller, que sería la que presentaríamos en la sesión final. Bien. Voy a poner la presentación en modo diapositiva. Si se ve, por favor, me confirman. Sí se ve. Sí, ya se ve, doctor. Perfecto, entonces vamos a comenzar discutiendo el tema de la construcción del objeto de investigación. Solamente un punto me gustaría agregar antes de que comenzáramos con este segundo bloque de actividades. Con respecto al bloque número 1, que fue el de fundamentos de investigación, en términos generales alcanzamos a ver todos los contenidos, solamente se quedó pendiente uno, que tiene que ver con la causalidad social. Entonces les pediría, si tuvieran la oportunidad de revisarlo, considero que es un elemento importante, y sobre ese solamente quiero mencionar un punto, que es que desde la perspectiva de ciertos autores, la causalidad en las ciencias sociales, es decir, lo que explica los fenómenos sociales, en términos generales se puede definir como un fenómeno coyuntural y multifactorial. Eso significa que los fenómenos sociales, en términos generales, se pueden entender como el producto de la combinación de numerosos factores en un lugar y en un tiempo determinados, y que esa combinación puede producir efectos distintos en otro tiempo y contexto diferentes. Entonces, ese tema de la causalidad es interesante e importante porque es la base sobre la cual ustedes pueden desarrollar sus objetos de investigación, porque determina la forma en la que ustedes entienden los problemas que están abordando. Entonces, esos serían los elementos a tener en cuenta: que la realidad es compleja, es coyuntural y multifactorial. Dicho eso, vamos entonces a comenzar con la revisión de los contenidos de hoy, aportando un marco contextual, que es el del modelo de investigación. Cabe mencionar que los pasos a seguir para llevar a cabo una investigación pueden variar en función principalmente de cuál sea el problema o el objeto de investigación. Algunos objetos de investigación necesitan aproximaciones o piden aproximaciones de índole cuantitativa. Algunos otros quizá
se adecúan mejor para aproximaciones de tipo cualitativa. Quizá otros requieran una aproximación mixta. Entonces, dependiendo de cuál sea el tipo de aproximación que ustedes van a realizar, en función de la naturaleza del problema que quieren investigar, puede cambiar el número de pasos. También el número de pasos cambia en función del tipo de métodos que utilizan para recoger información o de las técnicas de análisis que deciden emplear. Entonces, si bien los pasos de la investigación pueden ser muy diversos, lo que les estoy presentando en este momento es un modelo general que les aporta una idea de cuáles son los pasos básicos que se podrían realizar para llevar a cabo un proceso de investigación. De acuerdo con esta perspectiva propuesta por un investigador que se llama Ranjit Kumar, en la presentación les dejé el link para que ustedes puedan descargar ese libro. De acuerdo con este autor, una investigación en términos muy generales puede tener 8 pasos que pueden estar divididos en 3 fases. Considero que la fase más importante es la fase número 1, que tiene que ver con la decisión de lo que se va a investigar, el qué. Entonces, básicamente en esta fase lo que vamos a hacer es formular nuestro objeto de investigación, que es prácticamente en lo que hemos estado trabajando en estas actividades, ¿no? En definir el objeto de investigación, en plantear un objetivo general, en deducir una serie de objetivos específicos, en construir una hipótesis, serían los elementos esenciales de este paso, ¿no? Aquí comenzaríamos a delinear lo que sería el esqueleto de la investigación, sobre todo el propósito de la misma. En la fase número 2, nos concentramos principalmente en decidir cómo vamos a llevar a cabo la investigación. Aquí vale la pena agregar una distinción entre diseño de investigación y diseño de estudio. El objetivo principal de esta fase número 2 es definir el diseño de la investigación. Y cuando estamos hablando del diseño de la investigación, nos estamos refiriendo al plan de las actividades que va a comportar este proceso de investigación. La diferencia entre el diseño de investigación y el diseño de estudio es la extensión. El diseño de estudio particularmente se concentra en la definición de los métodos de recolección y de las técnicas de análisis. En cambio, el diseño de investigación es un proceso más amplio, es un plan más completo que abarca prácticamente todas las actividades de la investigación, desde la definición del planteamiento hasta la definición de los métodos de recolección y de las técnicas de análisis, la definición del trabajo de campo, detalles sobre la elaboración del informe. Entonces, el diseño de investigación es el plan para toda la investigación y el diseño de estudio solamente una parte más acotada que tiene que ver con la decisión de la metodología principalmente. Entonces, en esta fase 2 vamos a definir esos elementos que vale la pena repetir. Sería los métodos de recolección que vamos a utilizar, las técnicas de análisis. Dependiendo del tipo de aproximación, se definiría la estrategia de muestreo. Hay que tener presente que en una investigación cuantitativa, el objetivo del trabajo de investigación es el de producir generalizaciones, y en el caso de la investigación cualitativa, no necesariamente se busca crear generalizaciones, sino más bien realizar contribuciones analíticas. Entonces, en el primer caso se buscaría una confiabilidad estadística, y en el segundo más bien una representación analítica. Esto lo vamos a comentar un poco más adelante. Y en la última fase, la fase número 3, que es la fase de recolección, básicamente aquí estaríamos llegando a la etapa del trabajo de campo, en donde el investigador va al campo para realizar actividades como aplicación de encuestas, entrevistas con agentes de interés, etc. También se puede realizar consulta de bases de datos, etc. Terminando este proceso, lo que seguiría a continuación sería ya la aplicación de las técnicas de análisis y, por último, la elaboración de los reportes de investigación.
Los reportes de investigación pueden ser de varios tipos, que van desde documentos que se presenten en seminarios o en conferencias hasta textos de divulgación científica o textos científicos como tal. Grosso modo, estos serían los pasos que involucra un proceso de investigación. Vale la pena mencionar que en el curso taller que estamos en este momento cursando, nos concentramos principalmente en el paso número 1, ¿no? El resto de los pasos de la investigación quedarían fuera del alcance de nuestro plan de actividades. Ahora, repito, la decisión de concentrarnos en ese paso es porque es probablemente el más importante. Entonces, en la medida en la que se define correctamente el objeto, el resto de actividades se van a plantear correctamente. Si no está claro qué es lo que se quiere investigar, pues el resto de actividades van a perder foco. Bien. Vamos a comenzar discutiendo entonces el paso número 1, que es el de la formulación del objeto de investigación. Y al respecto solamente quiero mencionar en este momento un par de claves prácticas. La primera, que ya la anticipé y que vale la pena tenerla muy presente, es que la principal función de la formulación de un problema, recordemos que cuando hablamos de problema también nos estamos refiriendo a un objeto de investigación y eso es importante tenerlo presente. Diferentes autores emplean en ocasiones términos distintos. Entonces es importante conocer los diferentes términos que se utilizan para referir elementos similares, como por ejemplo, términos como problema de investigación, planteamiento de investigación u objeto de investigación, en ocasiones refieren el mismo criterio que sería que es el que vamos a investigar, ¿no? El sentido de nuestra investigación. Entonces, la principal función de este objeto o de este problema es decidir qué es lo que se quiere averiguar. Y eso es clave. O sea, es importante que el investigador tenga claridad sobre aquello que le interesa conocer. Si el investigador no logra articular su problema u objeto de investigación, probablemente es que todavía existe un déficit de comprensión. Entonces es importante seguir investigando, seguir documentándose para que pueda expresarse con claridad. Una segunda clave práctica es la de la evaluación del problema, que sería uno de los elementos que contemplamos en una de las actividades que realizamos aquí, que fue en la actividad en donde se planteó el objeto de investigación. Uno de los últimos puntos que se pedía era el de evaluar la viabilidad del objeto de investigación, y ese punto es clave. De hecho, vamos a abundar en este elemento más adelante. Solamente ahora quiero mencionar que es importante evaluar el problema y decidir si se está en condiciones de llevarlo a cabo. ¿Ok? Tercer punto, que está relacionado con el anterior, es identificar déficits, sobre todo déficits de conocimiento que puedan afectar el desarrollo de una investigación. Les pongo un caso. Por ejemplo, puede darse el caso en que un investigador está realizando o proponiendo un trabajo relacionado con la composición socioeconómica de los alumnos de las universidades y probablemente decide llevar a cabo esta investigación a través de un proceso cuantitativo que comporta como método de recolección la aplicación de encuestas y después un análisis estadístico, a lo mejor un análisis de conglomerados. Es probable que el investigador sepa que eso quiere realizar, pero probablemente puede darse el caso de que no sea experto en esos métodos de recolección o en esa técnica. Entonces, identificar estos déficits te permite decidir si tienes tiempo para superarlos, es decir, aprender sobre cómo se diseña una encuesta o aprender métodos estadísticos para generar clústeres. Y en caso de que no se tenga el tiempo, pues ahí es en donde se tiene que replantear la investigación, ya sea darle un enfoque distinto o ponerla en pausa, ¿no? Hasta el momento en que se esté en condiciones de poder llevarla a cabo.
Entonces, este elemento me parece muy útil porque es muy práctico. Hay que ser conscientes de cuáles son los déficits de información o de conocimiento que tenemos que superar. Bien, vamos a hablar ahora sobre la contribución de una investigación. Me parece que este es uno de los temas que genera más ansiedad entre los investigadores, porque es uno de los criterios que debe satisfacer para que apruebe, por ejemplo, un proceso de evaluación por pares, demostrar que su investigación está realizando algún tipo de contribución al conocimiento científico. Ahora, sobre los diferentes tipos de contribuciones que podemos realizar a la investigación, vale la pena hacer un par de comentarios. El primero tiene que ver con el de la naturaleza de la contribución de la investigación científica, que por lo general es una contribución marginal. Es decir, textos que impliquen una ruptura con los paradigmas existentes son poco frecuentes. Por lo general, la mayoría de las investigaciones están orientadas a aportar elementos que nos permitan o bien consolidar una teoría existente o bien explorar nuevos elementos de esa o nuevas aplicaciones de esa teoría. ¿Ok? También se puede comenzar a realizar aportaciones que nos ayuden a cuestionar teorías existentes. Es posible. Pero en términos generales, las contribuciones de los textos suelen ser marginales, ¿no? Vale la pena leer un par de cosas sobre esto. La primera, la mayoría de los proyectos de investigación son complementos de la literatura, el cuerpo de artículos y libros publicados sobre una materia o asunto en particular. De hecho, muchos textos inician consultando la literatura. Este párrafo vale la pena resaltarlo, ¿no? Es importante que las investigaciones tengan una importante base teórica para que la contribución se realice en el marco del conocimiento previo, ya sea aportando elementos que consoliden ese conocimiento o comenzando a dar evidencias que nos hablen de que ese conocimiento es imperfecto o es sustituible en ciertos casos. Como recomendación, vale la pena que el investigador comience por familiarizarse con la literatura existente. Y para familiarizarse con la literatura, es conveniente hacer una lectura de la información y de los artículos existentes que tenga un cierto orden, que no sea una consulta al azar, porque eso no nos ayudaría a centrarnos en la comprensión de los problemas que nos interesa conocer o resolver. Y para dar algunas pautas sobre cómo realizar este proceso de consulta de la literatura, vale la pena comenzar por realizarnos un par de preguntas. Una de ellas es, ¿cuáles son los problemas principales que se abordan desde una determinada literatura? Les pongo un ejemplo. En la literatura sobre el funcionamiento de los mercados educativos, la preocupación inicial fue los efectos de las políticas de modernización sobre la calidad educativa y la eficiencia. Conforme fue consolidándose la disciplina, comenzaron a ampliarse los problemas y una de las preguntas importantes que surgió a continuación fue los efectos de esas políticas sobre la equidad. Actualmente se están desarrollando investigaciones sobre los efectos de las políticas o sobre el rol del Estado en la operación de estas políticas. Entonces, conocer las preguntas les permitirá a ustedes decidir si ese cuerpo de conocimiento teórico es útil para el problema que ustedes quieren abordar, si los va a ayudar a explicarlo mejor, etc. Un momento, voy a admitir a una persona más, un segundo. Listo. Entonces, cuestionarnos cuáles son los principales problemas es muy útil para que ustedes puedan identificar si esa literatura les puede abonar al desarrollo de su investigación. Una segunda pregunta que es importante es, ¿cuáles son los modelos estándar empleados en la literatura? Y cuando estamos hablando de la utilidad que tiene preguntarnos sobre los modelos de la literatura, recordemos que los modelos son representaciones simplificadas de un problema social. Y en esas simplificaciones, que por lo general son simplificaciones de ámbitos acotados del problema de interés,
son útiles en la medida en la que nos presentan conceptos, variables clave y relaciones. Entonces, esto es útil porque le ofrece al investigador la oportunidad de conocer cuáles son las variables que ya se han utilizado en la literatura, cómo se han operacionalizado esas variables y cuáles son las relaciones que hasta ahora se han planteado o se han explorado en la literatura. Por ejemplo, si una persona estuviera interesada o un investigador estuviera interesado por conocer el efecto de las políticas educativas de modernización en el capital humano, podría encontrar en ciertas literaturas modelos sobre cómo se ha operacionalizado el concepto capital humano. Y podría decidir operacionalizarlo de la misma forma o quizá operacionalizarlo de una forma distinta, encontrando nuevos indicadores o proponiendo nuevos indicadores. Última pregunta clave de las que están listadas aquí que quiero citar esta mañana es identificar cuáles son los puntos donde se necesita más investigación. Es probable que ustedes encuentren algún conjunto de conocimientos teóricos sólido que no aborde el problema particular de interés, pero que aporte elementos que permitan explicarlo. Entonces, esa literatura les puede servir. Entonces, ustedes pueden, de hecho, esa sería una estrategia útil para desarrollar una investigación, encontrar las brechas o déficits de conocimiento en la literatura para que ustedes se concentren en ofrecer conocimiento que satisfaga o que nos ayude a superar esas brechas. Bien, las posibles contribuciones, que sería el segundo tema que quiero mencionar esta mañana sobre la contribución de la investigación, son muchísimas. Quiero presentarles 3 tipos de contribuciones muy habituales en la economía, que es una de las áreas en las que he trabajado un poco más. Les pueden servir de referencia para que ustedes decidan si estos 3 grandes tipos o conjuntos de contribuciones les pueden dar la pauta para que ustedes por ahí planteen sus investigaciones. ¿Ok? Un primer tipo de contribuciones son las contribuciones relacionadas con las preguntas. Entonces, les pongo el ejemplo de la literatura sobre el funcionamiento de los mercados educativos. Como les mencionaba hace un instante, al principio los investigadores se preocuparon principalmente por los efectos de este conjunto de políticas en la calidad, en la eficiencia, en la equidad. Y puede ser que en este marco se haya atendido poco los efectos sobre los procesos en el aula. Entonces, una contribución sería plantear esta pregunta, que sería una pregunta nueva en el marco de esta literatura que no se ha abordado y que se podría centrar aquí, que serían los efectos de estas políticas de modernización sobre los procesos de aprendizaje en el salón de clases, ¿no? Entonces, ahí es una contribución. Como investigador, se está planteando una pregunta nueva que no ha sido tratada en la literatura. Ese sería un primer tipo. Un segundo tipo sería las contribuciones en los datos. El ejemplo que les quiero dar es el siguiente. En los 80s, que se reavivó el énfasis o el interés por la teoría del capital humano, las primeras propuestas que se presentaron en la literatura sobre cómo operacionalizar el concepto capital humano utilizaban como indicador el número de años de estudio promedio de la población. A finales de los 90, algunos autores propusieron un nuevo indicador, que fue los resultados de las pruebas PISA. Estos indicadores son indicadores imperfectos. Son en la literatura, cuando un indicador es imperfecto o no es directo, se conoce como una variable proxy. Es una aproximación a un fenómeno. Entonces, en este caso, la contribución fue proponer un nuevo indicador, que fue sustituir el número de años promedio de educación de la población por los resultados en las pruebas PISA. Y se pensaba que ese es una mejor aproximación al capital humano,
¿no? Porque no solamente valora el ámbito cuantitativo, que es el tiempo que una persona ha estado expuesta a la educación, sino que también tiene algunos valores cualitativos, como la capacidad cognitiva en funciones particulares, matemáticas y capacidad verbal. Esta propuesta es perfectible, por supuesto. Entonces, un nuevo conjunto de investigadores puede proponer una nueva operacionalización. Ahí hay una oportunidad de contribución. Y por último, el tercer tipo de contribución en el ámbito de la economía sería el de las técnicas. Y cuando estamos hablando de las técnicas, nos referimos principalmente a las técnicas de análisis. Como el ejemplo que les estoy dando es de la economía, pues se refiere principalmente a técnicas de análisis estadístico. Una de las contribuciones más importantes que tuvo lugar en el marco de la economía fue el empleo de las regresiones lineales. Básicamente les estoy hablando de investigaciones de los 60, 70. Entonces ahí se propuso una nueva técnica de investigación. Entonces esa es una posible contribución. Abordar preguntas que ya existen, utilizar los datos que ya están, pero emplear una técnica de análisis distinta. Entonces esa podría ser una tercera área de contribución. ¿Ok? Y por último, para dejar este tema, una postdata. Y este me parece un tema interesante y muy debatible. De acuerdo con esta aproximación que, repito, está más centrada en el ámbito de la economía, la postura más conservadora nos dice que la mayoría de los textos económicos no abordan asuntos urgentes del momento. Y eso es interesante y da pie para el debate, porque, por ejemplo, a raíz del COVID, hemos visto una multiplicación sin precedente de textos que abordan el COVID. Entonces, dependiendo de la disciplina, dependiendo de la naturaleza del problema, hay que cuestionar hasta qué punto el investigador puede abordar asuntos urgentes del momento. La lógica es que sobre los asuntos urgentes todavía no existe el conjunto de conocimientos necesario para poder abordarlo desde una perspectiva rigurosa, basada en evidencias. Entonces, eso queda abierto al debate. Bien, sobre este tema de las contribuciones de una investigación, ¿alguna observación o duda que quieran realizar o avanzamos? Perdón, Dígame. Cristian, Enriqueta, lo último no lo entendí, lo de la postdata, perdón. Ah, sí. No capté la idea, gracias. Ok, la idea que vale enfatizar es una idea muy conservadora y que ha sido esgrimida, por ejemplo, por economistas. Y la idea nos plantea que los textos económicos, por lo general, no abordan asuntos urgentes del momento. Es decir, si en este momento hay una crisis económica global, que está en este momento cocinándose, nos diría esta postura que todavía no tenemos los elementos necesarios para abordarla, que tendríamos que esperar un poco más. Ya. Básicamente esta postura conservadora dice, los problemas que se deben investigar ya están planteados en la literatura y sobre esos problemas que ya existen es sobre los que tenemos que trabajar. La nueva agenda de investigación está en construcción y una vez que se delimite en este momento la abordaremos en el futuro próximo, ¿no? Entonces, de cierta forma, reconoce que vamos un poco atrás de la realidad, ¿no? La realidad avanza más rápido que nosotros como investigadores. Hasta cierto punto me parece que tienen razón. Ok, bien, quedó claro, gracias. Perfecto. Bueno, aprovechando que hicimos esta pausa para contestar a esta pregunta, nos queda 1 minuto de la sesión. Entonces, ¿qué les parece si vamos cerrando de una vez y volvemos a ingresar? Ok. Sí, perfecto. Pues entonces nos vemos en un instante. Gracias. Sí, gracias. Gracias.